Bueno, lo primero, perdonad si me falla el fuelle, es un poco delicado. ¿Está la presentación? Está en ello. Bueno, pues nada, lo primero, buenas tardes y agradecer a Fernando la invitación, a la gente de Murcia Divulga, pues la oportunidad de estar aquí hablando un poquito de esta mistura friki a la que me dedico, y más en un ambiente como Ítaca, que como hemos estado comentando antes, tantos recuerdos estudiantiles, nos trae realmente un sitio mágico, y vamos a hablar un poquito de magia. Deberíamos empezar quizás con una pregunta. Estamos hoy en el siglo XXI, continuamos en el siglo XXI de cierta forma, de cierta manera, adorando a los dioses prehistóricos. ¿Quieres soltar el micro y llevarlo de un lado para otro? Vale. Resulta más cómodo. Claro, es que se oye mal, ¿no? Complejo estrella de rock. Vale, creo que así igual voy un poquito mejor. No puedo evitar el andar. Vale, comentaba que debemos empezar con unas preguntas. Tenemos en la actualidad, localizamos en la actualidad varios enclaves, de los que vamos a hablar ahora, en los que creemos detectar la posibilidad de permanencias, de permanentes de ciertos mitologemas que nos vienen heredados desde la prehistoria. Es fácil hacer una relación entre, bueno, están viendo, creo que esto se ve muy mal, pero esto es una foto de la Cueva de la Lobera, en Jaén, es un santuario ibérico paradigmático, conocido por todos, donde aparecieron un montón de esbotos expoliados desde los años 70, y esto es la Esperanza de Calasparra. Esperanza de Calasparra, donde encontramos todavía pues, una acumulación de esbotos, de ofrendas, de agradecimiento por los bienes recibidos, muy similares a los que hacían nuestros antepasados en el siglo IV a.C. ¿Cómo podemos tratar de responder a estas preguntas? Estas preguntas, la única forma de responderlas es intentando hacer lo que comentaba al principio, una especie de mistura entre varias ciencias. La primera, obviamente, la arqueología, pero también la antropología y todas las ciencias auxiliares. Llegados a este punto, debo decir que, bueno, que digo esta mistura a la que me dedico, pero realmente yo soy el cabeza visible, el director de varios proyectos que vamos a ver aquí, creo que vamos a tratar sobre 3, pero esto sería imposible sin un montón de gente que está detrás trabajando duramente, muchos de los cuales veo por aquí, algunos de los cuales veo por aquí, y que he tenido el honor de dirigir en los diversos proyectos. Sacado de la RAE, bueno, sabemos lo que es la arqueología, la ciencia que estudia los materiales del pasado, sabemos lo que es la antropología, la ciencia que nos estudia a nosotros, sabemos lo que es la etnología, sabemos lo que es la etnoarqueología, que es una rama de la arqueología que mezclaba arqueología y antropología. Estuvo de moda el siglo pasado y trataba de comprender las sociedades del pasado a través de los paralelos de sociedades poco evolucionadas del presente. Frente a esto, la propuesta que yo lanzo es, bueno, este palabra realmente no existe, es antropoarqueología, es decir, hacer arqueología del ser humano, hacerlo al revés, no fijarnos en las tribus del Amazonas para intentar comprender cómo vivía la gente del Neolítico, sino desde los conocimientos que la arqueología nos aporta, desde los datos positivos que extraemos de las excavaciones arqueológicas, tratar de ver las posibles perduraciones de esos elementos en la actualidad, en las sociedades actuales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a tratar de responder a las preguntas? Pues primero, lo que estaba comentando. El inicio de la investigación obviamente pasa por una investigación
arqueológica que se comienza siempre con una prospección del terreno. Tras esto, tras el conocimiento extenso, debemos conocer la realidad intrínseca del yacimiento con el que vamos a acercarnos. Vamos a acercar siempre a cuevas sagradas. Ahora llegaremos a ello. Tenemos que excavarlas para entender lo que está pasando allí, en estos finales de la prehistoria, y luego debemos hacer una prospección antropológica de la sociedad actual que vive en las cercanías de estas cavidades. Para responder a la pregunta inicial, primero tenemos que determinar qué cuevas vamos a estudiar. Vamos a estudiar unas cuevas que han tenido un uso cultural, un uso ritual en la protohistoria, que han sido santuarios, vamos a decir, en el final de la prehistoria, ¿no? En el momento pues de máximo esplendor de la cultura ibérica, pero que sospechamos quizás ya tuvieran un carácter sagrado, entre comillas, en etapas previas, porque en muchas de ellas encontramos testimonio de uso anterior. Estas cuevas sagradas, que llamo yo, estos santuarios rupestres, estas cuevas santuario ibéricas, las hemos limitado, obviamente, y nos hemos centrado en la región de Murcia. Sí que utilizamos un poquito los límites exteriores, porque tenemos varias cuevas paradigmáticas, como son la Loera o el Rey Moro, bueno, para intentar extraer paralelos y sacar conclusiones. Como decía, este primer paso de la investigación es la prospección arqueológica del terreno. Entonces, comenzamos, ya hace muchos años, prospectando todas las cavidades que habían tenido, según la bibliografía, un posible uso cultural en el pasado, un posible uso ritual en época ibérica, y muchas del entorno que apuntaban maneras, podían haber sido. El número exacto no recuerdo, ya me ha sido fatal, 417, pues esas fueron ellas, de las cuales solamente podemos decir sin temor a dudas, sin ninguna duda razonable, que poseían este carácter de cueva santuario, en principio estas 4. Ahora estamos trabajando y además, bueno, me imagino que todos ustedes lo verían en medios de comunicación y tal, en una cueva en Santomera, en la Cueva de las Brujas, pero es una cueva que está en proceso de estudio y todavía estamos moviéndonos en los terrenos de las hipótesis, y como hemos terminado de excavar, es aventurado en determinar que fuera o no fuera santuario. Sobre estas 4 cuevas, y continuando con el trabajo previo, destacamos varias características. Una es la morfología de estas cavidades. Todas estas cuevas santuario tienen una morfología muy característica, de carácter dual, que le confiere un cierto carácter antropomórfico, como 2 ojitos. Bueno, no voy a meterme en camisa a 11 varas, pero esto se puede relacionar con cultos previos. Pero con lo que sí se puede relacionar claramente, sin ningún tipo de duda, son las cuevas santuario de carácter fenicio. Y los fenicios van a ser una gente que va a aparecer a lo largo de la pequeña ponencia en varias ocasiones. Estas cavidades están heredando un carácter, una morfología, una entidad, unas características directamente del mundo fenicio. Son los fenicios los que nos traen este tipo de sacralidad de algunas cavidades. Recuerden que en principio yo considero que podían tener ya ese carácter sacro previo, pero que el mundo ibérico adopta las creencias fenicias y adapta a sus circunstancias. Contra esta morfología, comparte también con las fenicio-púnicas, mejor dicho, porque los púnicos continúan con la misma morfología, el mismo carácter de estas cuevas santuario. Comparte varias cosas. La ubicación, suelen estar ubicadas en cruces de caminos, en el caso de las ibéricas, las fenicias en el borde del mar, están marcando rutas de paso, en el caso fenicio marítimas, en el caso ibérico terrestres. La ubicación en zonas muy altas, con gran visibilidad, con gran visibilización, son hitos referenciales en el paisaje, se ven desde lejos, todo el mundo sabe dónde está el santuario.
y todas y cada una de ellas con una clara vinculación al agua. Tanto las fenicias como las ibéricas que estamos estudiando. La cueva paradigmática aquí en Murcia, es el Santuario de la Nariz, que tuve el honor de dirigir la excavación. Y bueno, me imagino que ya habrán oído sobre ella, pero bueno, está a punto de ser declarada BIC, ya está incubado el expediente desde que lo solicitamos. Y sus características principales, junto con otra que hablaremos luego, es el contener en su interior dos pocetas naturales, pero modificadas antrópicamente. Modificadas antrópicamente con una serie de canalillos, donde reposa el agua, porque este agua era fundamental en el ritual ibérico. Los íberos que subían a estos santuarios inaccesibles, difíciles, como decía Fernando, porque sí que es verdad que es difícil subir, subían para algo, subían para agradecer a la diosa. ¿Y cómo lo hacían? Según Estrabón, lo que nos ha llegado, lo poquito que nos ha llegado, parte de este ritual era la libación de este agua y luego la rotura de estos contenedores cerámicos con los que bebían. Perdón. En estos santuarios, aparte de las libaciones, se acudía, y esto es importante, ciertos días. Imaginaros una romería, es lo que hacían los íberos. Lo mismo, una especie de romería al santuario, hacían unas comidas comunales, hacían estas libaciones y dejaban estos exvotos, estas ofrendas que hemos visto en el Santuario de la Esperanza que hacen hoy en día, pues las mismas. Una vez que hemos localizado los santuarios reales, lo que necesitamos es comprender qué es lo que pasaba allí, que es un poquito lo que estamos adelantando, y para ello la única forma es la excavación arqueológica. Para intentar comprender su realidad, dirigimos varias campañas de excavación, porque son varias en la Nariz y varias en las Brujas, pero siempre centrado en las cuevas santuario. Y volviendo al paradigma de la Nariz, pues de estas excavaciones podemos extraer varios elementos importantes. La cronología, que de eso sabe más mi amigo Pencho, que está ahí. Bueno, las cronologías son todas bastante coincidentes, andan pues de finales del IV hasta la romanización, hasta el siglo II. Eso es un Castulo, un as de Castulo. Conocemos también, gracias a los estudios histológicos, bueno, no voy a ir citando a todos los colaboradores porque sería imposible. Obviamente yo no estudio todos los apartados de una excavación. Cada apartado tiene su especialista. Aquí me estuvo ayudando la doctora Iborra de la Universidad de Alicante. Y bueno, determinamos un poquito la fauna consumida, entendiendo que, bueno, que gran parte de la fauna era para lo que estábamos comentando, para estas comidas comunales que se realizaban en los santuarios. Decía, una vez realizada la comida, se colocaban estas pequeñas ofrendas. En el ámbito más andaluz conocemos los esbotos metálicos de guerreritos, de la Lobera, incluso aquí en el Ciudadalejo tenemos también en la luz tenemos también esbotitos de los típicos, pero esta cueva santuario, que es un poco más tardía, ha perdido ya estos esbotos, bueno, o por lo menos no nos han llegado a nosotros. Y lo que están utilizando son pues, pequeños adornos personales, siempre los encajan en las grietecitas. El ritual es muy similar en todas las cuevas. En las pequeñas grietecitas del horizonte madre van encajando los esbotos o las ofrendas. Moneditas, armas pequeñas, esbotos. Este es muy típico, los esbotos de las falcatas en miniatura son muy típicos. Bueno, son formas de agradecer un poquito a la diosa. Y digo la diosa, porque realmente se sabe muy poco de qué deidad es a la que están dedicadas estas cuevas santuario, pero yo me atrevo a adelantar que por lo menos en el caso de la Nariz, y para mí sin ningún tipo de duda, es una diosa obviamente de carácter femenino. Encontramos un montón de ofrendas que interpretamos de carácter femenino por sus paralelos con los ajuares de tumbas femeninas, sobre todo de Ciudadalejo o de Coimbra.
encontramos una especie no, o sea, un tipo de pondus que además está realizado es profeso para ser colocado vertical. Encontramos pues, las típicas antiquetas, estas son un fragmento de chamela gallina, alguna con perforaciones, fusayolas, que son también muy típicas, y tuvimos la suerte de encontrar un fragmento de textil, de lana, perfectamente conservado, que se encuentra en el museo, y cuyo análisis nos estuvo demostrando que tenía partículas de bronce en el interior, o sea, como si hubiera estado envolviendo estas ofrendas, casi seguramente. El tipo se hicieron estudios experimentales y, bueno, llegamos a la conclusión que es inútil para las labores textiles de un telar. Este abombamiento final casi seguro está hecho, es profeso, no es producto de la cocción ni de accidental, sino que se ha hecho así para poder ser colocado de forma vertical. Vale, decía que en mi modesta opinión podemos vincular, por lo menos en el caso de la nariz, a una deidad de carácter femenino. Este es el famoso fragmento de la diosa de Salchite, está expuesto en el Museo Arqueológico, y tiene clarísimos paralelos y clarísimas influencias de varios sitios. Las más importantes serían, otra vez, volvemos a Astarte y Tani, al mundo fenicio-púnico, aunque también incorpora, como es bastante habitual en esta zona en la que nos encontramos, caracteres de Artemis Efesia. Esto es una ánfora beocia que se encuentra en el Museo de Atenas y la directora me dejó utilizar la fotografía. Vale, una vez que hemos más o menos comprendido qué es lo que estamos estudiando, qué son estas cuevas ibéricas y qué es lo que pasa en ellas, quisimos ir un poquito más allá. Ya en el 2011 comenzamos lo que entonces fue una cuestión de carácter novedoso. La gente me miraba un poco de soslayo cuando lo presentamos por primera vez en un congreso ahí en La Lobera. Mi amigo César Esteban, el astrofísico, director del Instituto Astrofísico de Canarias, y yo, porque detectamos lo que estábamos comentando, unas ciertas orientaciones de estos santuarios. Lo primero que se detectó en la nariz fue la orientación del ojo derecho hacia el solsticio de invierno. Se vino el pobrecito desde Canarias y estuvimos ahí haciendo las mediciones oportunas y no solamente detectamos una orientación perfecta, y además hay un detalle: esta parte de aquí arriba posiblemente haya sido modificada antrópicamente para que en el ocaso del solsticio de invierno, día de Navidad, que seguimos celebrando, son perduraciones. Estamos todo el rato hablando de perduraciones. Los últimos rayos del sol penetran hasta el fondo de la cavidad, iluminan este agua sagrada que estábamos comentando, produciendo un efecto fantástico que invito a todo el mundo que se atreva a subir, Fernando. A ver, es dura, la subida es dura. Bien, este ojo derecho está orientado perfectamente al solsticio de invierno, pero no el resto de cuevas santuario ibéricas. En la nariz encontramos una dualidad. Ese ojo está apuntando al solsticio de invierno, pero el otro, y estuvimos haciendo las mediciones hace muy poquito, el Venusticio Mayor, que es el 5 o 6 noviembre, creo recordar. Subí con mi colaborador Daniel Iborra, de la Universidad de Alicante, a hacer una serie de mediciones para determinar si había un patrón o no había un patrón. El patrón que fuimos detectando, esto es... estamos... Bueno, esta foto es de las brujas, creo recordar. Sí, esto es de las brujas, pero bueno, lo primero que detectamos es que el ojo izquierdo está alineado perfectamente con el Venusticio Mayor Sur, o sea, con el ocaso del planeta Venus, con el ocaso de la estrella errante.
continuamos haciendo las mediciones y esta misma orientación la vimos repetida en Cueva Negra, en La Esperanza, en Cueva Navia, en Las Brujas, en Pozo Moreno, en los santuarios construidos del Cigarralejo y de la Luz. El Día de la Luz fue espectacular, porque es que además fue un día que amenazaba tormenta, estábamos los dos ahí encogidos, encerrados, con llaves, tenemos que dar permiso, y veíamos que llegaba la tormenta, conseguimos ver el ocaso de Venus y nos empapamos. Pero lo conseguimos. Este ocaso de Venus es especialmente importante porque el Santuario de la Luz, como todos ustedes saben, ha tenido una construcción posterior, o sea, se ha construido encima un santuario, no es una cavidad. Sí que debajo tenemos Pozo Moreno, que posiblemente fue el origen de la cavidad, y según mi entender de la sacralidad de todo el área, compartiendo con mi compañera Alba la idea de que toda la zona de la Fuensanta, Luz y hasta San Antonio el Pobre, perdón, no lo recordaba, es una zona sagrada desde la antigüedad. Pero bueno, sin meterme en más follones, esto se puede medir. Las orientaciones en las cuevas dependemos un poquito de conseguir determinar la orientación de las paredes, pero estas están perfectamente determinadas. Y es más, si superponemos el dibujito que hizo mi querido y difunto profesor Lillo, vemos como el ocaso de Venus encajaría perfectamente en la entrada del templo. ¿Qué pasa con Venus? Pues eso pasa con Venus. Venus es un planeta identificado con una deidad desde que el mundo es mundo. Es la estrella que se mueve en el cielo cuando los hombres de la prehistoria, la protohistoria, la prehistoria final, miraban el cielo, que además estaban acostumbrados, porque no olvidemos, su principal función era agropecuaria, conocían perfectamente los movimientos del sol, de la luna. Veían que por la noche había una estrella que se movía, que a veces salía por la mañana, a veces se salía por la tarde, y se movía por el cielo, era la estrella grande. Esta estrella, este planeta, fue identificado pues, ya desde la cultura sumeria, con la diosa Inanna, posteriormente asimilada a Istar, a Isis, a nuestra amiga Astarte y a nuestra amiga Tanit, que son, una vez más, las influencias fenicio-púnicas de las que estábamos hablando. Y estas influencias fenicio-púnicas no solamente las vemos en las cavidades, sino también en la posible deidad. Esto es lo que lleva a la diosa de Salchite, perdón. Me falta. ¿Hay un poco de agua, por favor? Esto es lo que lleva a la diosa de Salchite en el pecho. Un esteliforme. Un esteliforme. Lo mismo que aparecen en otros santuarios de aquí, de Murcia. Esto es de la Encarnación. Aparecían unas pequeñas plaquitas de plata con unos motivos esteliformes, casi siempre de 8 puntas, pero no tiene por qué, que son el símbolo de Venus desde la cultura sumeria. Vale, pues hemos identificado un poquito las cuevas, sabemos de qué estamos hablando, sabemos qué posibles deidades y qué posibles rituales. Tenemos una deidad femenina y tenemos un claro ritual vinculado. Sí, puedes bueno, perdona la interrupción, que soy un poco manazas, sobre todo cuando me emociono hablando de estas cosas. Bien, decía que tenemos las cuevas, sabemos qué hacían en este siglo IV y podemos más o menos rastrear a quién estaba dedicado, posiblemente a esta deidad femenina, y cuáles eran los elementos del ritual. Vale, ahora viene la parte antropológica. Como soy un animal inquieto y no me gusta quedarme en la superficie, inventé esto que estaba comentando antes de antropoarqueología. ¿Qué nos queda de todo eso? Pues la única forma que nos queda de comprender cuáles son las posibles perduraciones de estos mitologemas protohistóricos es a través de entrevistas a nuestra gente más mayor, tratando de extraer los recuerdos que puedan tener de estas cuevas. En estas cuevas detectamos casi siempre dos elementos repetitivos.
o directamente se han cristianizado, han plantado una virgen y han hecho un santuario, con todo mi respeto para todas las religiones, por supuesto, o se ha creado en torno a ellas una serie de leyendas sobre la rubia que se peina y trae a los pastorcillos y se quedan dentro, o los que se pierden buscando un tesoro. Bueno, hay un montón de leyendas. Esto es lo que me interesaba y esto es lo que tratamos de rastrear. Entonces, bueno, de hecho todavía estamos en ello, todavía seguimos haciendo entrevistas, tratamos de rastrear las leyendas en torno a estas cavidades. En las dos cavidades, vamos a decir, no sacralizadas o menos sacralizadas, porque sí que Cueva Negra tiene un carácter ligeramente cristianizado, de hecho hasta hace poco subía el párroco y bendecía las aguas y tal, detectamos una leyenda bastante repetitiva, que era cómo las jóvenes casaderas iban a esa cueva a bañarse con ese agua para quedarse embarazadas. Además tenemos el agua y tenemos el tema de la fecundidad. La forma de rastrear cuáles son los mitologemas. El mitologemas es el núcleo fundamental de un mito, o sea, lo irreducible. El mitologema es la parte fundamental. O sea, los mitos o las leyendas, utilizo la palabra mito, aunque no sean mitos, se van embelleciendo, incorporando experiencias subjetivas, inventos particulares. Entonces, la única forma es tratar de recoger el máximo número posible, descomponerlas, analizar los elementos que contienen todas estas y ver cuáles son los que se repiten. Lo mismo hicimos con la esperanza, lo mismo hicimos con ya he dicho, el ámbito de la Fuensanta Luz, que lo englobo en un todo. Es significativo que las dos son Fuente Santa, las dos, este es el origen, este es el nombre original de la esperanza. También es significativo que las dos sean morenicas, pero no voy a meterme en ese follón, que otro día hablaremos de las diosas negras y de las vírgenes negras. Entonces, analizadas estas entrevistas, bueno, esto es una reducción de todos los elementos que se van descomponiendo. Seleccionamos todos los mitologemas para extraer cuál es realmente el mitema, la parte irreducible del mito. Se ve fatal, perdonad. Bueno, confiar en mí. Aquí pone vinculación femenina, aquí pone vinculación con fechas en el calendario, aquí viene vinculación con otros. Aquí esto engloba, pues desde la leyenda que incorpora la presencia de una culebra o luces, fuegos, cosas diferentes que no llegan al 20%. Y esto es la vinculación al agua. ¿Vale? Comprobamos que todas las leyendas, todas están haciendo relación, están vinculando la cavidad con el agua, con un agua que tiene unos ciertos componentes mágicos religiosos en la actualidad. Esto está vinculado a romerías, a fechas en el calendario. No me he metido en las fechas, pero bueno, es también significativo. Ahora mismo se hace una romería, el Día de la Mona, a Cueva Negra, y en los Tituli Picti de Cueva Negra viene escrito el 27 de marzo, el Día del Alabatio de la Magna Mater. Por lo tanto, y de una forma muy por encima, sin profundizar demasiado, creo que estamos pudiendo contestar que sí, que seguimos adorando, en cierta forma, a los dioses protohistóricos. Seguimos adorando a esta deidad femenina, pero no es lo fundamental la deidad femenina como pensaba yo en el inicio. Yo pensé que el mitema iba a ser la figura femenina. No, el mitema es el agua.
Así que muchas gracias a todos por su atención. Si a alguno le quedan ganas de profundizar un poquito en esta mistura friki, pues este es el curso que monto en las aulas del mar el día 27, 28 y 29 de mayo. Así que serán muy bienvenidos. Gracias. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguna preguntita que queréis hacer? Yo, si os sé contestar, encantado. Bueno, yo quería saber, ¿tú este estudio los tienes publicados? ¿Se puede ir? Sí. Supongo que sí, claro. Hay un montón de publicaciones al respecto ya. La principal, mi primera tesis doctoral, fue sobre la parte arqueológica y ahora acaba de salir una publicación, es que no me sé muy bien el nombre de la revista, Huygens, es una revista de astrofísica, sí, Huygens, y ahí sacamos un poquito de todo el tema de orientaciones a Venus de las cavidades, lo saco con Daniel Iborra. También va a salir de forma inmediata en ANAS, que es la revista del Arqueológico de Mérida, creo recordar. Lo saco en colaboración con Martín Almagro sobre las perduraciones, que estaba hablando un poquito de las perduraciones más antiguas, o sea, prehistóricas, antes del influjo fenicio. Estamos hablando un poquito de vincular las creencias de los pueblos calcolíticos, ¿vale? Con el tema de los oculados y tal, con esto que luego en época fenicia acabarán siendo las cuevas santuario. Y sí, no sé, se ha publicado en varios sitios ya. El conjunto no, porque además esto es una especie de esqueleto de lo que será una segunda tesis doctoral en antropología, o sea que la zona de Murcia y será publicada cuando la lea después del verano. Pero bueno. El proyecto este que has comentado de prospección de la memoria mágica, sí. ¿eso está publicado? No, eso es lo que estamos ahora mismo todavía terminando. La prospección de la memoria mágica es el proyecto de recogida de toda esta memoria colectiva, pues eso, sobre todo a la gente más mayor. Eso va a ser público, ¿no? Sí, no. De hecho, va a ser una publicación preciosa porque, bueno, es entrañable y es siempre gratificante hablar con la gente más mayor, te cuentan cosas. A veces no tiene nada que ver con esto, pero no, y sobre todo que se recoge y se preserva parte del patrimonio que si no va a desaparecer. El patrimonio arqueológico, si yo no lo excavo, ahí está, y ya vendrá otro arqueólogo y lo excavará. El patrimonio inmaterial, si se va al abuelo, desaparece. Muchas gracias. Nada. Yo solo quería agradecerte y preguntarte si hacéis proyectos, por así decirlo, para la gente que no está entrada en la materia, porque a mí me encantaría visitar aquello... Tú eres bienvenida cuando quieras. Venga, perfecto. Voy a... Siguiente que No hay más que hablar. Empezaremos campaña, me imagino que en otoño, y que cuando quieras hablamos y te vienes. Genial. Gracias. Yo, a mí, bueno, sí, Marta, adelante. Que a lo mejor es una obviedad, pero claro, un santuario tú lo orientas como quieras, pero una cavidad que encuentras... La buscas. La buscas... El tema es por qué se eligen esas cavidades y no otra. Yo no hago la cueva, claro, pero yo sí busco la cueva. Pero a Y yo... si haces la aperturación o no. No, sí, ya he dicho, en la nariz, la parte superior está modificada para que pudieran entrar. Pero estaba, el hueco estaba... El hueco estaba. Las cuevas son naturales, las cuevas están. El tema es por qué esta gente de hace 2500 años va a practicar sus ritos a una cueva y no a otra. ¿Por qué eligen esa cueva? Porque esa cueva tiene algo. Tiene una orientación, tiene un nacimiento de agua, tiene quizás este carácter antropomorfo que les llama la atención de sus dos ojitos, porque tiene varias cosas, porque lo ven desde lejos, porque es un referente visual y porque igual ya era sagrada. He enseñado antes el pequeño ciervo que aparecía por aquí en el Alpino es de los Jardines. Los Jardines es el santuario que está enfrente de la Lobera, en Jaén, que bueno, es otro también de los paradigmas españoles, o sea, es que es conocidísimo.
y tiene esa pintura. Las digitaciones que estaban al lado son de Rey Moro, otro santuario también paradigmático. No es raro encontrar arte rupestre o ocupación anterior en estas cuevas, que normalmente están, ¿cómo diría yo? No son útiles para ser habitacionales, ¿entiendes? Pero sí que se detecta. Si cuesta tanto llegar. Por eso, si lo primero que nosotros tratamos de rastrear es que esta cueva, pues bueno, no haya podido tener un uso habitacional, claro. Entonces, eso se ve, pues no puedes acceder a ella y de repente encuentras miles y miles de fragmentos cerámicos que están subiendo a algo que no es a vivir, porque aquí no se puede vivir. Suben a agradecer a sus dioses. Aunque he tenido la oportunidad de hablarlo contigo largo tiempo, a mí hay una cosa que me fascina mucho y es, por un lado, la significación astronómica que sí está sobre todo a través de que está muy presente, y luego siempre esa vinculación, el sincretismo, que luego acaba convirtiéndose en algo que lo vemos en nuestro día a día, en nuestra tradición, por así decirlo, judeocristiana. No hemos inventado nada. No hemos inventado, simplemente vamos adaptando cosas. Adaptando cosas que hemos visto en el firmamento, les damos un significado. Lo difícil es rastrear de dónde nos vienen las cosas, por qué actuamos, por qué somos como somos. Eso es lo que me interesa a mí. Pues realmente era más una perspectiva más que una pregunta, pero sí, la verdad que es maravilloso. Pero sí que me sale una pregunta. Sí. ¿Por qué en Murcia, o en España, por no centrarlo tanto en Murcia, tenemos esta riqueza, que es una riqueza espectacular, lo es. y no la estamos explotando a nivel de investigación, a todos los niveles? Cultura es el último al que le llega algo de dinero, si le llega. Es dificilísimo. Trabajar en la arqueología es dificilísimo. Dependemos de subvenciones, tenemos que llamar puertas, ayuntamientos. Es muy complicado, muy complicado. No hay dinero para investigar. Pero es que esto ocurre en el centro de Europa y tienes Sí. tres piedras alineadas, y te montan un Sí. centro de visitantes, y tienen a 5 o 6 investigadores trabajando ahí permanentemente. Lo sé, Fernando. Pero eso no lo puedo solucionar yo. Bueno, pero está bien Protestar sí. Está bien que Siempre. lo subrayemos para... Protestar siempre, siempre. ¿Y de la cueva de Santomera qué sabéis ahora? Pues la cueva de Santomera es, por ahora, la hipótesis más plausible es que sí sea un santuario, porque, bueno, los elementos que me aparecen son elementos que tienen un cierto carácter simbólico. Todos recordáis el sello este de la esvástica que fue portada, ese sello, que es un sello, no es un botón, aparece siempre en contextos rituales o en tumbas o en santuarios. Es un símbolo solar. Nos aparece el cuenquito este de plomo, aparece una serie de elementos que son bastante llamativos, bastante claros de un contexto ritual. No es un espacio habitacional, vivían arriba. Además, lo que sí detectamos es una clara presencia del trabajo del plomo, de la pirometalurgia plumbea, y eso es, bueno, no da tiempo, por supuesto, sería muy largo, pero es otra de las características que hemos rastreado en las cuevas santuario, que se había desechado o no se le había dado importancia. Sí que, bueno, Lillo en su memoria de la luz apunta, se encuentran goterones de plomo y tal, no sé qué. Sí que creo que también Cuadrado dice, aparece algo de plomo. Si vas rascando en todas las cuevas estas, no sabemos por qué muy bien se trabajaba el plomo. En la nariz me aparecieron cientos y cientos y cientos de goterones de plomo. Hay un artículo, me preguntaba, bueno, pues está, creo que en la Cleyon hay uno, y otro creo que saqué en Anales sobre el trabajo del plomo a la nariz. En las brujas estaría más llamativo, nos aparece un crisol con el plomo fundido, nos aparece un lingote de plomo, bueno, todos los elementos del trabajo de este. Entonces todo eso me apunta a que sí, que posiblemente sea un santuario. Por desgracia, bueno, pues cuestiones ajenas a mí
económicas, como siempre, no han permitido este año seguir profundizando. Esperemos que el año que viene se pueda, porque hasta que no se termine de excavar no vamos a saberlo con seguridad. Y el problema que tiene es que tiene bastante potencial arqueológico, hay que dar todavía 1,5 metros de profundidad, seguramente. Y claro, ya pasados los 20-30 primeros centímetros, la técnica es otra. Tenemos que ir, por decirlo de alguna forma, con mucho más cuidado, porque nos podemos encontrar, sí, un santuario, pero nos podemos encontrar paleolítico. Entonces ya no podemos avanzar tan rápido, hay que ir mucho más lento, tiene otra técnica, necesitamos más especialistas. El trabajarlo implica, pues eso, más tiempo y más dinero. Entonces, por ahora está parado. Pero yo, si aventuro que sí, que era un santuario, creo que no me va a confundir. Lo que pasa es que como está en hipótesis, pues no quiero pillarme los dedos